El vuelo 1732 de Iberia partió del aeropuerto de Barajas con destino a Sevilla, bajo un cielo azul vibrante. La tripulación ya había iniciado el servicio de a bordo cuando un llanto angustiado comenzó a resonar por la cabina. En primera clase, Beatriz Cavalcanti intentaba en vano calmar a su hijo Guillermo, de 10 años. Su expresión revelaba no solo preocupación, sino una desesperación creciente ante la imposibilidad de comunicación. «Por favor, Guy, dime qué está pasando», susurraba ella en una mezcla de frustración y angustia, sus manos intentando gestos imprecisos que no lograban alcanzar al niño. Su hijo, de mi nombre, ojos almendrados y cabello negro cuidadosamente cortado, mantenía las manos presionadas contra los oídos, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras sus ojos reflejaban un terror profundo. En clase económica, Sofía Martins, una niña de cabello rizado y ojos atentos, levantó la cabeza de su libro. Con solo 7 años, reconoció inmediatamente el sonido característico que venía de primera clase. No era una rabieta común, sino un grito de alguien atrapado en su propio mundo. Miró a su padre, Lucas Martins, quien también lo había notado. «Papá, alguien necesita ayuda», dijo Sofía, sus ojos castaños fijos en la dirección del llanto. Lucas, terapeuta ocupacional pediátrico en el Hospital Infantil La Fe de Valencia, reconoció el tipo de desesperación que resonaba por la aeronave. Antes de que pudiera responder, Sofía ya se había soltado el cinturón de seguridad y corría por el estrecho pasillo en dirección a primera clase, pasando por las azafatas que intentaban mantener el orden en el vuelo. «Sofía, espera», llamó Lucas, desabrochándose rápidamente su propio cinturón y siguiendo a su hija con pasos largos. Cuando alcanzó la primera clase, encontró a Sofía arrodillada junto al asiento donde el niño se debatía. La niña, con una calma sorprendente para su edad, movía las manos en el aire con gestos fluidos y precisos. No eran gestos aleatorios, sino un lenguaje complejo. LSE, la lengua de signos española. El llanto del niño había cesado abruptamente. Sus ojos, aún llorosos, seguían con fascinación los movimientos de las pequeñas manos de Sofía. Tras unos segundos de sorpresa, comenzó a responder con sus propios gestos, sus manos moviéndose con una rapidez nacida de la urgencia de ser comprendido. A su lado, Beatriz observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. Era una mujer imponente, de aproximadamente 40 años, vestida con un traje de chaqueta azul marino que evidenciaba su posición de poder. A pesar de su apariencia impecable, había en ella claros signos de agotamiento, ojeras suaves bajo los ojos maquillados y una tensión evidente en los hombros. «Disculpe la intromisión de mi hija», comenzó Lucas, avergonzado por la situación. «Ella se dio cuenta de que... ¿Ella está entendiendo a mi hijo?», interrumpió Beatriz, su voz temblorosa de emoción contenida. «¿Puedes entender lo que está diciendo, pequeña?». Sofía se volvió hacia su padre y explicó: «Papá, está teniendo un ataque de pánico. Necesita la manta azul que le hizo su abuela. Está en la maleta plateada, en el compartimento de equipaje. Dice que no puede volar sin ella porque tiene el olor de su abuela, y tiene mucho miedo porque no puede encontrarla». La compostura profesional de Beatriz se desmoronó instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la boca con la mano, intentando contener un sollozo. Yo no pude entender lo que intentaba decirme. ¿Cómo pude no darme cuenta de algo tan simple? Lucas, reconociendo el momento de vulnerabilidad, actuó rápidamente. «Déjame ayudarte con el equipaje». Alcanzó el compartimento superior y retiró una elegante maleta plateada. Beatriz la abrió con dedos temblorosos y retiró una manta azul celeste, claramente hecha a mano, con pequeñas estrellas bordadas en los bordes. Tan pronto como Guillermo tocó la tela, ocurrió una transformación visible. Sus hombros tensos se relajaron, su respiración agitada se normalizó y presionó la manta contra su rostro, absorbiendo el olor familiar que le traía seguridad. Sus ojos, aún húmedos, encontraron los de Sofía,
y una sonrisa tímida nació en sus labios. Sus manos formaron un «gracias» en LSE. «No sé cómo agradecer», dijo Beatriz, pasando los dedos por Passy, su cabello perfectamente arreglado, un gesto inconsciente que revelaba su nerviosismo. «Estoy aprendiendo LSE desde hace 2 años, pero en momentos de crisis parece que lo olvido todo. Simplemente me bloqueo». «No te culpes», respondió Lucas gentilmente. «El pánico nos impide acceder a lo que sabemos». La azafata, que observaba la escena a una distancia respetuosa, se aproximó. «Señor, la señorita necesita regresar a sus asientos por su seguridad». «Por favor», intervino Beatriz, «me gustaría que se quedaran aquí en primera clase. Hay asientos vacíos y mi hijo...» Dudó, mirando a Guillermo, que ahora conversaba animadamente con Sofía en LSE, su rostro iluminado por una alegría que contrastaba dramáticamente con la desesperación de minutos atrás. «Claro, señora Cavalcanti», respondió la azafata prontamente, reconociendo a la pasajera frecuente. Lucas y Sofía se acomodaron en los asientos de primera clase, frente a Beatriz y Guillermo. Mientras Sofía continuaba su conversación silenciosa con el niño, Lucas observaba la interacción con orgullo paternal. «Su hija es increíble», comentó Beatriz, ajustándose en su asiento. «¿Cómo aprendió LSE tan joven? Es raro ver niños de esa edad con tanta fluidez». Lucas respiró hondo, preparándose para compartir una historia que aún dolía. La madre de Sofía, Marina, era intérprete de LSE. Los dos aprendimos cuando nos conocimos en la universidad. Ella trabajaba con inclusión en escuelas públicas de Sevilla. El uso del pasado no pasó desapercibido por Beatriz. ¿Ella era? Sí, confirmó Lucas, su voz bajando un tono. Marina tuvo un aneurisma cerebral hace 4 años. Fue repentino. Un día estaba enseñando en una escuela. Al siguiente, su voz falló. «Lo siento mucho», dijo Beatriz con sincera empatía. Tras perder a su madre, Sofía dejó de hablar durante 6 meses. Completamente. La LSE se convirtió en nuestra forma de comunicación. Se negaba a usar la voz, pero sus manos nunca dejaron de hablar. Así fue como sobrevivimos a ese periodo. Beatriz miró a Guillermo, que ahora mostraba algo en su tableta a Sofía. La abuela de Guillermo falleció hace 6 semanas. Ella era quien realmente lo entendía. Mi madre, doña Concepción, prácticamente lo crió mientras yo construía mi empresa. Ella aprendió LSE incluso antes que yo. El avión encontró una leve turbulencia, haciendo que las luces parpadearan momentáneamente. Guillermo tensó los hombros, pero Sofía rápidamente le señaló algo que lo hizo relajarse de nuevo. «¿Cuál es su empresa?», preguntó Lucas, intentando distraer a Beatriz del momento de tensión. «Cavalcanti Energías Renovables. Desarrollamos tecnologías de energía solar y eólica». Ella sonrió ligeramente. Probablemente nunca haya oído hablar de ella. Lucas abrió los ojos. «¿Laser? Claro que la conozco. Ustedes son pioneros en energía sostenible en España». Beatriz pareció genuinamente sorprendida. «La mayoría de la gente solo conoce nuestro nombre en la bolsa de valores». Mientras conversaban, Sofía había sacado un cuaderno de su mochila y ahora dibujaba algo para mostrar a Guillermo. El niño observaba con fascinación, sus ojos brillando de interés. «Parece que se han llevado bien», comentó Lucas, observando a los niños. «Guillermo no interactúa, así con otros niños», respondió Beatriz, la voz embargada de emoción. «La mayoría no sabe cómo comunicarse con él, y él terminó aislándose». El vuelo prosiguió tranquilamente. Lucas y Beatriz alternaban entre conversaciones sobre sus vidas y momentos de contemplación silenciosa, observando la amistad instantánea que florecía entre sus hijos. Sofía le enseñaba a Guillermo un juego de manos, y el niño, inicialmente dubitativo, pronto estaba riendo silenciosamente de sus propios errores. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, en Sevilla, Sofía le señaló algo a Guillermo, apuntando a sus propias orejas. El niño asintió y comenzó a hacer movimientos con la mandíbula, siguiendo las instrucciones de su nueva amiga.
¿Qué le está enseñando?, preguntó Beatriz curiosa. «Cómo descomprimir los oídos durante el descenso», explicó Lucas. Sofía se dio cuenta de que debe tener dificultades con eso, lo que probablemente contribuyó al pánico durante el despegue. Cuando el avión tocó la pista en Sevilla, el cielo ya estaba pintado con los tonos anaranjados del atardecer. El aeropuerto de Sevilla-San Pablo, recientemente reformado, recibía a los pasajeros con la típica brisa cálida de la costa andaluza. Beatriz observó por la ventana las palmeras balanceándose suavemente, tan diferentes de la selva de concreto de Madrid que ella estaba acostumbrada a ver. «Vamos a despedirnos, Sofía», dijo Lucas, levantándose tan pronto como se dio el aviso de desembarque. «Necesitamos agradecer a la señora Cavalcanti por la gentileza de dejarnos sentar en primera clase». Sofía, que estaba mostrando a Guillermo fotos de la playa de la Malagueta en su pequeña tableta, levantó la mirada. Le hizo una señal rápidamente al niño, que respondió con un movimiento de manos que parecía una súplica. «No quiere que nos vayamos, papá», tradujo Sofía, sus ojos grandes implorando. «Dijo que nunca tuvo un amigo que hablara como él». Beatriz ajustó el cinturón de Guillermo, disimulando la emoción que aquellas palabras provocaron. Desde que su exmarido, Ricardo, había abandonado a la familia cuando Guillermo tenía solo 2 años, ella venía presenciando el aislamiento progresivo de su hijo. Ricardo no había logrado aceptar la sordera de Guillermo, alegando que no tenía estructura emocional para lidiar con un niño defectuoso, palabra que aún perforaba el corazón de Beatriz como una daga. «¿Ustedes tienen planes para los próximos días en Sevilla?», preguntó Beatriz vacilante, su tono de deseo confiada reemplazado por algo más vulnerable. Lucas cogió su mochila gastada del compartimento superior. «De hecho, vivimos aquí. Yo trabajo en el Centro de Rehabilitación Infantil de la Universidad de Sevilla y Sofía estudia en el Colegio Público Aníbal González, que tiene un programa de inclusión para niños con necesidades especiales». «Oh, pensé que estaban solo de paso», respondió Beatriz, ajustando instintivamente el broche dorado en forma de sol, símbolo de su empresa, que adornaba la solapa de su blazer. «Nosotros estamos alojados en el Hotel Alfonso XIII por 2 semanas. Guillermo tiene consultas con un especialista en implante coclear en el Hospital Universitario Virgen del Rocío». Los pasajeros comenzaron a moverse por el estrecho pasillo, creando esa ansiedad típica de los desembarques. Sofía y Guillermo parecían ajenos a la agitación, absortos en su comunicación silenciosa. «Nos gustaría mucho invitarlos a almorzar», continuó Beatriz, las palabras saliendo apresuradas como si temiera perder el valor. «Como forma de agradecimiento. Quizás mañana, si están libres, claro». Lucas dudó. Había algo en la forma en que Beatriz miraba a Sofía y Guillermo que lo conmovió. Una mezcla de gratitud y esperanza casi dolorosa de ver. Sin embargo, no pudo evitar notar el reloj Cartier en su muñeca, los zapatos de Tintus, diseñador, el perfume discreto pero indiscutiblemente caro. Mundos diferentes, pensó. «Tengo consultas hasta el mediodía, pero estaríamos libres después de eso», respondió finalmente. El rostro de Beatriz se iluminó. «Excelente. Conozco un restaurante maravilloso en el barrio de Triana, con una vista espectacular de la bahía. Guillermo adora observar los barcos mientras comemos. ¿Podemos encontrarlos allí alrededor de las 13:00? «Parece genial», acordó Lucas, aunque una punzada de preocupación lo asaltó al pensar en el tipo de lugar que una ejecutiva como Beatriz consideraría maravilloso. Su salario de terapeuta en hospital público ciertamente no se ajustaba a restaurantes de lujo. Intercambiaron contactos, y Beatriz insistió en tomar sus números personales, no solo el profesional que figuraba en la tarjeta que Lucas le entregó. Había una urgencia en sus gestos que parecía desproporcionada para un simple almuerzo de agradecimiento. Al despedirse en la sala de llegadas del aeropuerto, Guillermo se negó a soltar la mano de Sofía hasta que su madre prometiera, en LSE vacilante, que se verían al día siguiente. Sofía, por su parte, le enseñó a Guillermo una señal especial, un movimiento que combinaba las letras S y G, que sería solo de ellos.
¿Qué significa?, preguntó. Lucas, mientras caminaban hacia el estacionamiento, donde había dejado su Seat León de 5 años. «Es nuestro signo de amistad», explicó Sofía con la simplicidad profunda que a veces sorprendía a su padre. S de Sofía y G de Guillermo. Él nunca tuvo un signo de amistad antes. Lucas tragó saliva, recordando cómo Marina, su fallecida esposa, había creado signos especiales para cada persona importante en sus vidas. El de ellos era un movimiento que mezclaba las letras L y M cerca del corazón. Él aún lo hacía todas las noches antes de dormir, un ritual privado de luto y amor. Durante el trayecto del aeropuerto hasta su casa en el barrio de Los Remedios, Sofía permaneció inusualmente silenciosa, mirando por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a salpicar la noche que caía. «¿Está todo bien, princesa?», preguntó Lucas, lanzando una mirada rápida al espejo retrovisor, donde podía ver el reflejo de su hija. «Guy me recuerda a mamá», respondió Sofía, su pequeña voz apenas audible sobre el ronquido del motor. Lucas sintió un nudo en el corazón. «¿Cómo así, hija?». Sus ojos. Cuando está feliz, los ojos le brillan igual que a mamá cuando contaba historias. En LSE a los niños en la escuela. Lucas estacionó frente al pequeño adosado que habían comprado con el seguro de vida de Marina. Era una casa modesta, pero acogedora, a solo 15 minutos a pie de la playa. En el jardín delantero, un árbol de jacarandá amarillo, plantado en el primer aniversario de la partida de Marina, ya mostraba los primeros signos de florecimiento. «¿Crees que mamá nos puso en el mismo avión que Guy a propósito?», preguntó Sofía mientras su padre abría la puerta de casa. Lucas sonrió con esa mezcla de dulzura y dolor que las preguntas de Sofía frecuentemente provocaban. «Quizás, mi amor, tu madre siempre supo cuando alguien necesitaba nuestra ayuda». Esa noche, después de una cena sencilla de pasta con salsa casera, receta que Marina le había enseñado a Lucas en los primeros meses después del matrimonio, padre e hija se sentaron en la pequeña terraza trasera. El cielo estaba despejado, permitiendo que las estrellas se vieran con una nitidez inusual. «Papá», Sofía rompió el cómodo silencio que se había establecido. «La señora Cavalcanti parece triste cuando cree que nadie la está mirando». Lucas miró a su hija con sorpresa. Sofía siempre había sido observadora, pero su percepción a veces lo asustaba. «¿Por qué crees eso, Sofía?». «Porque sus ojos hacen esa cosa que los tuyos hacían después de que mamá se fue, como si tuviera un secreto triste guardado ahí dentro». Lucas pasó el brazo por los pequeños hombros de su hija, acercándola. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que había reconocido en Beatriz Cavalcanti el mismo agotamiento solitario que él mismo había llevado durante tanto tiempo? La fatiga de ser todo para un hijo, sin tener a nadie con quien compartir los momentos de duda y miedo. En su apartamento, en el lujoso resort en Marbella, Beatriz observaba a Guillermo durmiendo pacíficamente, la manta azul de la abuela firmemente agarrada entre sus pequeños dedos. En la mesita de noche, una foto enmarcada mostraba a doña Concepción, una señora de cabellos blancos y sonrisa serena, abrazando a su nieto. Había sido tomada durante su última visita a la finca familiar en la Sierra de Guadarrama, apenas 3 semanas antes del infarto fulminante que la había llevado. Beatriz cogió su tableta y abrió la carpeta de archivos personales protegida por contraseña. Entre documentos importantes y fotos de familia, encontró el video que buscaba Guillermo a los 4 años, sentado en el regazo de su abuela, mientras ella pacientemente le enseñaba los signos para animales de la granja. La alegría en el rostro del niño era radiante, pura, sin las sombras de aislamiento que se habían instalado en los años siguientes. «Mamá», susurró Beatriz a la imagen congelada de doña Concepción, «encontramos a alguien que entiende a Guy, una niñita increíble que habla con las manos tan fácilmente como respira. Te habría encantado conocerla». Cerró la tableta y caminó hasta la amplia ventana que ofrecía una vista panorámica de la playa. Afuera, el mar de la Malagueta brillaba bajo la luz de la luna, vasto y misterioso.
Beatriz pensó en Lucas Martins, en cómo había parecido simultáneamente fuerte y vulnerable. No había en él la mirada calculadora que ella estaba acostumbrada a encontrar en los hombres que la rodeaban en el mundo corporativo, aquellos que veían en ella solo al aseo de Cavalcanti Energías Renovables, con su facturación multimillonaria e influencia política. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Carla, su asistente personal en Madrid, enviando la agenda actualizada para la semana siguiente. Reuniones con inversores, almuerzos estratégicos, una videoconferencia con socios chinos interesados en la nueva tecnología de paneles solares desarrollada por su equipo. Beatriz dudó por un momento, entonces digitó una respuesta. Cancele todos los compromisos no esenciales en las próximas 2 semanas. Voy a extender nuestra estancia en Sevilla. Guillermo parece estar adaptándose bien. Casi instantáneamente recibió la confirmación de Carla, eficiente como siempre, sin cuestionar, aunque Beatriz podía imaginar su sorpresa. En 10 años como CEO, ella nunca había extendido vacaciones o ausencias. De vuelta al cuarto, Beatriz se sentó en el borde de la cama de Guillermo y delicadamente apartó un mechón de cabello de su frente. «Mañana verás a tu amiga de nuevo», susurró, aún sabiendo que él no podía oírla. Era un hábito que no conseguía abandonar, hablar con su hijo como si un día, mágicamente, el sonido pudiera atravesar el silencio que los separaba. Sus dedos formaron lentamente, con cuidado de no cometer errores, los signos que había aprendido. «Mamá te ama mucho». Era una de las primeras frases que había memorizado cuando comenzó a estudiar LS, determinada a construir un puente hacia el mundo de Guillermo. El niño se movió en el sueño, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, como si, incluso durmiendo, sintiera la presencia protectora de su madre. El restaurante El Faro de Triana, ubicado en la histórica región del barrio de Triana, era uno de esos lugares que combinaban perfectamente la rusticidad de la cultura andaluza con un toque de sofisticación. Desde sus amplias terrazas de madera, los clientes podían observar los barcos de pesca navegando por las tranquilas aguas de la bahía sur de Sevilla, mientras saboreaban mariscos frescos servidos en vajilla refinada. Beatriz y Guillermo llegaron primero. Ella había optado por un look más casual, pantalones blancos de lino, una blusa azul marino de seda y sandalias bajas. Un intento consciente de parecer menos intimidante que el día anterior, cuando usaba su uniforme de CEO. Guillermo, por su parte, vestía bermudas y una camiseta con estampados de constelaciones, su interés más reciente. «Ya deben estar llegando», le señaló Beatriz a su hijo, que verificaba ansiosamente la entrada del restaurante a cada minuto. «Recuerda lo que hablamos. Vamos a ser educados y no monopolizar a Sofía». Guillermo asintió distraídamente, sus ojos fijos en la carretera empedrada que llevaba al restaurante. Cuando finalmente avistó el sandero azul de Lucas estacionando, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina que Beatriz sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había soñado con ver aquella expresión despreocupada en el rostro de su hijo? Sofía salió del coche usando un vestido floreado sencillo y sandalias blancas. Sus cabellos rizados estaban recogidos en 2 trenzas que enmarcaban su rostro radiante. Apenas vio a Guillermo. Sus dedos comenzaron a formar señales rápidas y entusiastas. Lucas observó la interacción mientras caminaba hacia la mesa. Estaba vestido con vaqueros y una camisa azul claro, el máximo de formalidad que había logrado extraer de su guardarropa de terapeuta ocupacional. Llevaba un pequeño paquete envuelto en papel de colores. «Espero que no te importe», dijo Lucas al acercarse a Beatriz, pero Sofía insistió en traer un regalo para Guillermo. Beatriz sonrió, genuinamente conmovida por el gesto. «Absolutamente no. De hecho, Guillermo también preparó algo para Sofía». Los niños ya estaban absortos en su conversación silenciosa, sentados lado a lado en la gran mesa de madera recuperada que ofrecía una vista privilegiada al mar. «Gracias por aceptar la invitación», dijo Beatriz después de que un camarero solícito sirvió agua con limón y entregó los menús.
No tengo palabras para expresar cuánto significó para nosotros el gesto de Sofía ayer. Lucas observó cómo ella incluía a su hijo en el nosotros, un hábito que él mismo había desarrollado con Sofía después de la partida de Marina. Fue un instinto natural de ella. Desde pequeña, Sofía siente cuando alguien necesita comunicarse, pero no logra encontrar las palabras. ¿Igual que su madre?, preguntó Beatriz, recordando la breve conversación en el avión. Sí. Lucas sonrió con nostalgia. Marina tenía ese don de saber exactamente lo que alguien estaba tratando de decir, incluso cuando la persona no encontraba las palabras adecuadas. Mientras conversaban, Sofía entregó su regalo a Guillermo, un pequeño libro artesanal, hecho con cartulina de colores e ilustraciones hechas a mano. ¿Qué es esto, Sofía?, preguntó Lucas, curioso por la reacción emocionada de Guillermo, que hojeaba las páginas con reverencia. Es un diccionario de signos para astronomía, explicó Sofía orgullosa. Guillermo me dijo ayer que le encantan las estrellas y los planetas, pero en su escuela nadie sabe los signos específicos para constelaciones y galaxias. Así que hice este libro con los signos que mamá me enseñó y algunos que inventé. Beatriz observó a su hijo absorbiendo cada página del librito con fascinación absoluta. Está obsesionado con la astronomía desde que vio un documental sobre agujeros negros el año pasado. Compramos un telescopio y pasamos muchas noches en la terraza de nuestro apartamento en Madrid observando las estrellas. Suspiró. Desafortunadamente, la contaminación lumínica de la ciudad lo dificulta bastante. Aquí en Valencia, especialmente en las playas más alejadas, el cielo nocturno es espectacular, comentó Lucas. A veces llevamos nuestro pequeño telescopio a la playa del Saler cuando hay algún evento astronómico especial. Los ojos de Guillermo brillaron al comprender la conversación por la lectura labial parcial y los pocos signos que Beatriz hacía en paralelo. Él tiró de la manga de su madre y señaló rápidamente. ¿Quiere saber si podemos ir todos juntos a observar las estrellas alguna de estas noches?, tradujo Beatriz, sonriendo con el entusiasmo de su hijo. Claro que sí, respondió Lucas, mirando a Sofía, que ya aplaudía de emoción. De hecho, van a haber una lluvia de meteoros la próxima semana. Podríamos organizar un picnic nocturno en la playa. El camarero regresó para anotar los pedidos. Lucas dudó al ver los precios en el menú. Un almuerzo allí costaría prácticamente la mitad de su presupuesto semanal para alimentación. Percibiendo su incomodidad, Beatriz intervino suavemente. Por favor, déjame invitar hoy. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Lucas estaba a punto de negarse cuando Sofía le dio un codazo a Guillermo, quien inmediatamente abrió su propia mochila y retiró un objeto envuelto en papel de regalo azul metálico. Para ti, señaló Guillermo a Sofía, sus manos ligeramente temblorosas de nerviosismo. Sofía desenvolvió cuidadosamente el regalo, revelando un pequeño proyector de estrellas en forma de globo. Sus ojos se abrieron de asombro. Es igual al que tengo en mi habitación, explicó Guillermo en LS. Cuando lo enciendes, proyecta las constelaciones en el techo. Tiene un modo especial que muestra cómo se ve el cielo en diferentes épocas del año. Sofía abrazó el regalo contra su pecho, su expresión radiante. Gracias, lo pondré en mi habitación hoy mismo. Parece que los niños ya están planeando nuestra próxima década de amistad, bromeó Beatriz. El comentario salió más emocionado de lo que pretendía. Lucas sonrió, sintiendo algo inesperado desplegarse entre ellos. Una familiaridad que normalmente tardaría meses en desarrollarse. El almuerzo transcurrió a un ritmo agradable, con platos de marisco compartidos y conversaciones que fluían naturalmente. Lucas contó sobre su trabajo en el centro de rehabilitación, donde atendía a niños con diversos desafíos de desarrollo, desde autismo hasta parálisis cerebral. Beatriz, por su parte, compartió historias de los primeros días de energías renovables Cavalcanti, cuando trabajaba desde una pequeña oficina alquilada en Madrid con solo 3 empleados. Comencé la empresa justo después de la universidad, contra la voluntad de mi padre, que quería que asumiera los negocios de la familia en la industria textil, explicó ella,
mientras saboreaba una copa de vino blanco local. Él pensaba que la energía limpia era cosa de hippies, como decía. Tardamos 5 años hasta que empezamos a tener ganancias y otros 3 hasta que él admitió que yo tenía razón. ¿Y tu marido? ¿Apoyó tu decisión?, preguntó Lucas, arrepintiéndose inmediatamente al ver la expresión de Beatriz endurecerse. Exmarido, corrigió ella, bajando la voz para que los niños, entretenidos con sus propios dibujos y conversaciones, no percibieran el cambio en su tono. Ricardo era arquitecto cuando nos conocimos. Le parecía fascinante estar casado con una mujer de negocios. La fascinación duró exactamente hasta que descubrimos que Guillermo era sordo. Ella respiró hondo, como si reuniera fuerzas para continuar. Él no aguantó la presión. Dijo que no había firmado para una vida de complicaciones. 2 meses después del diagnóstico, encontré una carta en la mesa de la cocina. Había aceptado un proyecto en Europa. Nunca más volvió, nunca más se puso en contacto. Lucas sintió una ola de indignación. Lo siento mucho. Algunas personas simplemente no son capaces de enfrentar desafíos. La ironía es que, en retrospectiva, fue un alivio, confesó Beatriz, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. No necesité más fingir que teníamos un matrimonio perfecto. Pude enfocar toda mi energía en Guillermo y en la empresa. Mi madre se mudó a nuestra casa y asumió gran parte del cuidado de él mientras yo trabajaba. Ella fue quien realmente crió a Guillermo en los primeros años. Al otro lado de la mesa, Sofía estaba enseñando a Guillermo un juego de palmas rítmicas que había aprendido en la escuela, adaptado para funcionar visualmente sin los elementos sonoros. ¿Y tú?, preguntó Beatriz, desviando el foco de la conversación. ¿Cómo fue lidiar con todo solo después de que tu esposa falleció? Lucas observó a Sofía por un momento antes de responder. En los primeros meses sobreviví en automático. Me despertaba, preparaba a Sofía para la escuela, iba a trabajar, la recogía, preparaba la cena, la acostaba, repetía la rutina como un robot, mientras por dentro estaba completamente destrozado. Tomó un sorbo de agua, organizando pensamientos que rara vez compartía. Lo peor no era el dolor, aunque era insoportable, sino ver a Sofía sufriendo sin poder alcanzarla. Cuando dejó de hablar, consulté a especialistas, probé terapia infantil, nada funcionaba. Hasta que una noche, acostado en la cama, recordé cómo Marina siempre le contaba historias a Sofía en LSE antes de dormir. Entonces empezaste a usar LSE con ella, completó Beatriz, entendiendo inmediatamente. Exactamente. Esa misma noche, entré en su habitación y empecé a contarle su historia favorita. La Sirenita versión original, no la de Disney, toda en signos. Fue la primera vez que vi un brillo volver a sus ojos. En los meses siguientes, conversábamos casi exclusivamente en LSE, incluso en público. La gente miraba, algunos comentaban, pero no me importaba. Era nuestro puente, nuestro camino de vuelta el uno al otro. Guillermo aplaudió para llamar la atención y luego señaló animadamente a su madre. ¿Quieres saber si podemos mostrarle a Sofía la fortaleza de San José de la Punta Gorda después del almuerzo?, tradujo Beatriz. Aparentemente, acaba de descubrir que Sofía nunca ha estado allí y está indignado con esa grave falla en su educación cultural, añadió con una sonrisa. Lucas consultó el reloj. ¿Por qué no? No tengo compromisos para esta tarde. La expresión de Beatriz se iluminó. Excelente. Podemos ir en mi coche, tiene más espacio. Después de saborear un postre de crema de papaya con casis, especialidad de la casa que hizo que Sofía declarara que era el mejor día de su vida, se dirigieron al estacionamiento donde el Range Rover Evoque negro de Beatriz esperaba. Durante el trayecto hasta el norte de la isla, donde se ubicaba la fortaleza histórica, Lucas no pudo dejar de notar cómo Beatriz parecía diferente al volante, lejos de las presiones corporativas. Había una ligereza en sus movimientos, una espontaneidad en sus risas que contrastaba con la compostura controlada del día anterior. En el asiento trasero, Sofía enseñaba a Guillermo una canción infantil
en LSE, adaptando los elementos sonoros a expresiones faciales exageradas que hacían al niño estallar en carcajadas. Era una risa silenciosa, pero de alguna manera más expresiva que cualquier sonido. Parecen conocerse desde hace años, no hace menos de 24 horas, comentó Lucas, observando a los niños por el espejo retrovisor. Beatriz asintió, sus ojos momentáneamente humedecidos. Guillermo nunca tuvo amigos de verdad antes. En la escuela, incluso con intérprete, siempre se quedaba aislado durante los recreos. Sofía también tiene dificultades para conectar con otros niños, confesó Lucas. Ella es muy intensa, creo. Sabe demasiado, siente demasiado. Los otros niños la encuentran extraña. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, rellenado solo por el sonido suave del motor y la risa ocasional de Sofía. Había una sensación extraña en el aire, como si algo importante estuviera empezando a formarse, algo que ninguno de los dos adultos estaba aún preparado para nombrar. Las 2 semanas que Beatriz y Guillermo debían pasar en Valencia se transformaron en 3, luego en 4. A cada llamada a Madrid, Beatriz presentaba nuevas justificaciones al Consejo Administrativo de la empresa. Los médicos recomendaron sesiones adicionales de terapia para Guillermo. El clima de la isla estaba haciendo maravillas para la salud del niño. Ella estaba aprovechando para conocer el potencial de Valencia como posible sede de un nuevo centro de investigaciones en energía solar. Esta última parte no era enteramente falsa. Valencia, conocida como capital de la innovación, albergaba un próspero ecosistema de startups tecnológicas. Pero la verdadera razón para extender la estadía estaba en los encuentros casi diarios con Lucas y Sofía, que se habían convertido en el punto álgido de los días de Guillermo, y Beatriz admitía silenciosamente para sí misma, de los suyos también. Una tarde soleada de sábado, casi un mes después del encuentro en el avión, los 4 se reunieron en el Parque Ecológico del río Turia. Guillermo y Sofía corrían por el césped abierto, jugando al escondite entre los árboles nativos, mientras Lucas y Beatriz los observaban sentados en una toalla de picnic extendida bajo un jacarandá florido. Creo que nunca vi a Guillermo tan libre, comentó Beatriz, observando a su hijo saludando animadamente a Sofía desde detrás de un árbol, claramente sin entender el concepto de esconderse de verdad en el escondite. Lucas sonrió, partiendo una rebanada de queso colonial que habían comprado en una feria orgánica por el camino. Sofía dice lo mismo sobre él. Anoche me preguntó si podemos adoptarlo como hermano. Beatriz rió, aceptando el trozo de queso que Lucas le ofrecía. ¿Y qué le respondiste? Que las familias vienen en muchos formatos diferentes y que algunas personas entran en nuestras vidas para quedarse, incluso sin papeles oficiales. Hizo una pausa dudando antes de continuar. Confieso que me preocupé cuando ella se apegó tan rápidamente a Guillermo. Pensé que sería solo una amistad de vacaciones, algo pasajero. Temí por la decepción cuando ustedes volvieran a Madrid. La sonrisa de Beatriz se desvaneció. Sobre eso, recibí una llamada de mi asistente ayer. Hay una situación en la empresa que exige mi presencia. Tendremos que regresar la próxima semana. Lucas asintió sintiendo un apretón inesperado en el pecho. Claro, ya han extendido mucho la estadía. Guillermo debe estar echando de menos la rutina, la escuela. De hecho, Beatriz interrumpió sus dedos tamborileando nerviosamente en la copa de zumo. Estuve pensando en algo. Es probablemente una idea absurda, pero ¿y si pudiéramos mantener esa conexión entre los niños de alguna forma? Lucas inclinó la cabeza, curioso. ¿Qué tienes en mente? Quizás visitas regulares. Madrid no está tan lejos. Podríamos traer a Guillermo una vez al mes, o Sofía podría visitarnos, con todos los gastos pagados, obviamente. Algo en la expresión de Lucas cambió, un leve endurecimiento alrededor de los ojos. Beatriz, agradezco la oferta, pero no necesito que financies nuestra amistad. Sofía y yo no somos un proyecto de caridad. Beatriz se ruborizó intensamente, percibiendo su error. No fue eso lo que quise decir.
Yo solo... Respiró hondo, reorganizando sus pensamientos. Disculpa, estoy acostumbrada a resolver problemas con dinero. Es un pésimo hábito de CEO. El semblante de Lucas se suavizó. También pido disculpas por la reacción exagerada. Es un reflejo automático. Desde que Marina se fue, tengo que lidiar con personas bien intencionadas, intentando ayudar al pobre viudo y su hija. Entiendo perfectamente, respondió Beatriz. Después de que Ricardo se fue, enfrenté algo similar. Personas asumiendo que yo necesitaba un hombre para completar nuestra familia, como si Guillermo y yo fuéramos de alguna manera incompletos, por ser solo dos. Compartieron una sonrisa de comprensión mutua, el pequeño malentendido disipándose tan rápidamente como había surgido. «¿Qué te parece si empezamos con videollamadas regulares?», sugirió Lucas. «Los niños pueden verse al menos algunas veces por semana, y quizás, cuando sea viable para ambos, organizamos visitas, dividiendo los costes como adultos razonables». Beatriz extendió la mano para sellar el acuerdo. «Trato hecho, terapeuta Martins». A la distancia, Guillermo y Sofía habían abandonado el escondite y ahora estaban arrodillados cerca de un hormiguero, observando con fascinación la organizada línea de hormigas cargando pequeños fragmentos de hojas. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo para las dos familias. Beatriz y Guillermo regresaron a Madrid, pero la distancia física poco afectó la conexión que se había formado. Todas las noches a las 19:30, Guillermo se sentaba ansiosamente frente al ordenador para una videollamada con Sofía. Los niños desarrollaron rápidamente una rutina. Compartían los descubrimientos del día, mostraban nuevos juguetes o libros y frecuentemente hacían la tarea juntos, a pesar de frecuentar escuelas diferentes. Para sorpresa de Beatriz, Guillermo comenzó a demostrar progresos notables en la escuela. Su profesora llamó intrigada con la súbita participación del niño en las actividades colectivas, algo que él siempre había evitado. «Parece más confiado», explicó la educadora, «menos receloso de comunicarse, incluso con quien no domina LSE». En Valencia, Sofía también florecía. Lucas notó cómo había vuelto a usar más la voz, mezclando naturalmente habla y signos, como hacía antes de la partida de Marina. Su profesora comentó que Sofía había empezado a ayudar a otros alumnos con dificultades de aprendizaje, demostrando una paciencia inusual para su edad. 3 semanas después del regreso de Beatriz y Guillermo a Madrid, Lucas recibió una llamada inesperada en su móvil mientras preparaba la cena. «Lucas, es Beatriz. Disculpa que llame fuera de nuestro horario combinado, pero...». Su voz sonaba tensa, casi temblorosa. «¿Ha pasado algo con Guillermo?», preguntó Lucas inmediatamente, el instinto paternal manifestándose. «No, él está bien. De hecho...». Hizo una pausa, como si reuniera coraje. «Estoy en Valencia. Llegué hace una hora. Tenemos una reunión mañana con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Generalitat sobre un posible centro de investigaciones aquí». «Oh», respondió Lucas sorprendido. «Eso es inesperado». «Lo sé, fue un poco de última hora. Lo que quería preguntar es, ¿tú y Sofía tendrían disponibilidad para cenar con nosotros hoy? Guillermo no sabe que estamos aquí. Quería darle una sorpresa». 2 horas después, Beatriz y Lucas observaban, emocionados, el reencuentro de los niños en el restaurante del Hotel Majestic, en el centro histórico de la ciudad. Guillermo literalmente saltó de alegría al ver a Sofía entrando en el salón, y los dos inmediatamente se involucraron en una animada conversación en LSE, ignorando completamente el elegante menú y a los demás clientes que ocasionalmente lanzaban miradas curiosas a la elocuente comunicación silenciosa. «No me dijiste que vendrías», comentó Lucas cuando finalmente tuvieron un momento a solas, mientras los niños estaban entretenidos con el buffet de postres. Beatriz jugueteó con la copa de vino, evitando su mirada. «Temí que ya tuvieras compromisos». «¿Un martes por la noche? Mi vida social consiste básicamente en ayudar a Sofía con la tarea y ver documentales sobre animales marinos.
Ella sonrió, finalmente encontrando sus ojos. La verdad es que no tenemos ninguna reunión mañana. Inventé una excusa para venir. Guillermo estaba tan melancólico en los últimos días, y yo también eché de menos. Ella dudó. ¿Qué? Lucas animó, su corazón acelerándose involuntariamente. Nuestras conversaciones, completó ella, un leve rubor coloreando sus mejillas. Es extraño, pero en solo unas semanas te has convertido en alguien con quien puedo ser simplemente Beatriz. No la CEO, no la madre perfecta, no la mujer que necesita tener todas las respuestas, solo yo. La confesión, tan simple y al mismo tiempo tan significativa, flotó entre ellos como algo precioso y frágil. Lucas resistió el impulso de tomar su mano sobre la mesa. También echo de menos nuestras conversaciones, admitió él. Sofía ha hablado tanto de ustedes que a veces siento como si estuvieran con nosotros todos los días. Aquella visita inesperada estableció un nuevo patrón. Cada 2 semanas, Beatriz encontraba una razón para estar en Valencia, una reunión con potenciales socios locales, una conferencia sobre energía renovable, una visita a un nuevo parque solar experimental. Guillermo comenzó a tener consultas regulares con una logopeda especializada en el hospital universitario, que trabajaba con niños sordos candidatos a implante coclear. Tenemos excelentes especialistas en Madrid, explicó Beatriz cuando Lucas cuestionó sobre la logística complicada. Pero Guillermo se siente más a gusto aquí. Creo que asocia Valencia a cosas buenas. En una de esas visitas, casi 2 meses después del primer encuentro en el avión, Beatriz invitó a Lucas a tomar un café después de que los niños fueran al cine con la niñera que ocasionalmente ayudaba a Lucas cuando necesitaba trabajar hasta más tarde. El café del museo, ubicado en el Museo Histórico de Cantabria, ofrecía una vista impresionante del emblemático puente de la Bahía de Santander, mientras servía granos especiales cultivados en las montañas cántabras. Sentados en una mesa en el balcón, con la brisa marina agitando suavemente las servilletas de tela, parecían una pareja como cualquier otra, excepto por el evidente nerviosismo que impregnaba el aire entre ellos. He estado pensando, comenzó Beatriz después de que el camarero sirviera sus bebidas, un espresso doble para ella, un capuchino para él, sobre el futuro. Lucas esperó, dándole espacio para organizar sus pensamientos. La sede central de SER está en Madrid, como sabes, pero en los últimos años nos hemos expandido a otras comunidades. Cantabria, con su tradición en innovación tecnológica, siempre ha estado en nuestro radar. ¿Estás considerando abrir una filial aquí?, preguntó Lucas intentando seguir el rumbo de la conversación. En realidad, respiró hondo, estoy considerando transferir una parte significativa de nuestras operaciones aquí, crear un centro de investigación y desarrollo, quizás incluso una segunda sede. Lucas parpadeó sorprendido por la magnitud de la idea. Eso es un gran paso. ¿Tu junta directiva aprobaría algo así? Soy la accionista mayoritaria, respondió ella con una leve sonrisa. Y tengo argumentos sólidos. El ecosistema de innovación aquí es vibrante. Hay excelentes universidades produciendo talentos. La calidad de vida es superior a la de Madrid. Los incentivos fiscales son atractivos. Y Guillermo tiene amigos aquí, completó Lucas suavemente. Beatriz miró su taza, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. No puedo negar que eso pesa en la decisión. Verlo en estos 2 meses es como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Y no es solo por Sofía, aunque ella sea fundamental. Es todo. El ritmo más tranquilo de la ciudad, la naturaleza, incluso la escuela que visitamos la semana pasada, con ese programa de inclusión para niños sordos. ¿Realmente considerarías mudarte a Santander?, preguntó Lucas, intentando mantener un tono neutro a pesar de la súbita aceleración de su pulso. Estoy más que considerándolo. Ya he iniciado conversaciones con agentes inmobiliarios. Hay una casa en El Sardinero que creo que a Guillermo le encantaría. Tiene un patio espacioso, perfecto para un telescopio permanente, y está a solo 20 minutos en coche del centro.
Lucas tomó un sorbo de su capuchino, dándose tiempo para procesar. Beatriz, necesito preguntar, ¿cuánto de esta decisión tiene que ver con la amistad de los niños y cuánto tiene que ver, dudó, incierto de cómo continuar? ¿Con nosotros?, completó ella, sus ojos finalmente encontrando los de él. Sería deshonesto decir que no he pensado en eso también. Lucas, en los últimos 2 meses tú y Sofía se han vuelto importantes para nosotros, más importantes de lo que imaginé posible en tan poco tiempo. Lucas sintió un nudo en la garganta. También siento lo mismo, y eso me asusta un poco. ¿Por qué?, preguntó ella, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Porque nuestras vidas son muy diferentes. Tú diriges una empresa de energía renovable valorada en miles de millones. Yo soy un terapeuta ocupacional de hospital público. Tú asistes a reuniones de la junta directiva y cenas con ministros. Yo paso mis días ayudando a niños a aprender a usar cubiertos o a sujetar un lápiz correctamente. ¿Y crees que me importa eso? No es cuestión de lo que te importe, sino de las realidades prácticas. Tu mundo y el mío. Él gesticuló vagamente, como si indicara la distancia entre planetas. Beatriz extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de él con la suya. Mi mundo es Guillermo. Todo lo demás, la empresa, las reuniones, los eventos sociales, son solo medios para asegurar que él tenga todo lo que necesita para ser feliz y realizado. Y en los últimos meses ha quedado claro que lo que más necesita son conexiones reales. Personas que lo vean como es, no como un problema a gestionar o una discapacidad a superar. Sus dedos se entrelazaron con los de Lucas casi naturalmente. En cuanto a que seas solo un terapeuta ocupacional, Lucas, tú transformas vidas todos los días, devuelves independencia y dignidad a los niños. ¿Qué trabajo podría ser más valioso que eso? El sol comenzaba a ponerse sobre la bahía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas tranquilas. Era uno de esos momentos perfectos que parecen sacados de una película. El tipo de momento que, pensó Lucas, probablemente nunca le sucedería a alguien como él. Tengo miedo de que nos estemos apresurando, confesó él. Por los niños, por la conexión inmediata, y tengo miedo de que te despiertes un día y te des cuenta de que cometiste un error al acercar tu mundo al nuestro. O quizás, respondió Beatriz, sus ojos reflejando el dorado del atardecer, me despierte un día y me dé cuenta de que fue la mejor decisión que he tomado. Antes de que Lucas pudiera responder, sus teléfonos vibraron simultáneamente. Un mensaje de texto de la niñera avisando que la película había terminado y que iban a la heladería como habían acordado. El momento íntimo se deshizo, pero algo había cambiado entre ellos. Una frontera silenciosamente cruzada, palabras no dichas flotando en el aire como promesas. La lluvia caía implacablemente sobre Madrid aquella noche de octubre. Relámpagos ocasionales iluminaban el amplio apartamento en el ático de uno de los edificios más exclusivos del barrio de Salamanca, donde Beatriz caminaba descalza, de un lado a otro. Vestida con pantalones de chándal y una camiseta sencilla, un atuendo que sus compañeros de trabajo jamás imaginarían en la siempre impecable CEO de Cavalcanti Energías Renovables. Parecía perdida en sus pensamientos, su silueta recortada contra los ventanales que exhibían la metrópolis iluminada abajo. En la habitación contigua, Guillermo dormía tranquilamente, el proyector de estrellas creando un universo particular en su techo, ajeno a la tormenta que se desataba tanto fuera como dentro de su madre. Beatriz miró el reloj. 23:42. ¿Demasiado tarde para una llamada? Probablemente. Pero 3 meses de idas y venidas entre Madrid y Santander, de conversaciones interrumpidas y momentos casi perfectos, habían creado una urgencia dentro de ella que no podía contener más. Su teléfono personal, no el corporativo que generalmente no se separaba de sus manos, estaba sobre el sofá de cuero italiano. Lo miró fijamente durante largos segundos antes de finalmente tomarlo y marcar el número que ya sabía de memoria. En Santander, Lucas estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina,
rodeado de informes terapéuticos que necesitaba finalizar antes del día siguiente. Sofía ya estaba durmiendo hacía horas, su habitación silenciosa, excepto por el suave zumbido del proyector de estrellas que Guillermo le había regalado, ahora un elemento obligatorio en su rutina nocturna. El timbre del teléfono lo sobresaltó. Al ver el nombre de Beatriz en la pantalla, una ola de preocupación lo invadió inmediatamente. ¿Ha pasado algo?, contestó él, sin molestarse en «Saludos». Era demasiado tarde para llamadas sociales, especialmente viniendo de Beatriz, que respetaba los horarios con casi obsesiva precisión. «No, todo está bien». La voz de ella sonó ligeramente temblorosa al otro lado. «Disculpa la hora. Sé que es tarde». «Beatriz, ¿estás llorando?», preguntó Lucas, ahora verdaderamente alarmado. «No», respondió ella, seguido de un sonido que se parecía mucho a un sollozo contenido. «Quizás, no sé». Lucas se levantó, llevando el teléfono hasta el balcón para evitar despertar a Sofía. La lluvia caía en Santander también, aunque más suavemente, creando una cortina plateada que reflejaba las luces de la ciudad. «¿Qué ha pasado?». Hubo un largo silencio antes de que Beatriz finalmente respondiera, su voz ahora más firme, como si hubiera tomado una decisión. «Tomé una decisión hoy, Lucas. Acabo de salir de una reunión de emergencia con la junta directiva de SER». «¿Una reunión a las 11 de la noche?», preguntó él confuso. «Videoconferencia. 3 miembros de la junta están en Shanghái, así que tuvimos que adaptarnos al uso horario». Hizo una pausa. «Voy a transferir la sede de investigación y desarrollo de la empresa a Santander. El anuncio oficial se hará la próxima semana». «¡Guau!». Lucas se apoyó en la barandilla del balcón, absorbiendo la noticia. «Esto es grande, enorme. Estamos hablando de una inversión de más de 200 millones de euros en la región, generación de aproximadamente 500 empleos directos, asociaciones con universidades locales». Recitaba los números como si estuviera en una presentación corporativa, pero su voz fallaba ligeramente en los bordes. «Beatriz, esto es maravilloso para la ciudad, pero ¿estás bien? No pareces estar llamándome casi a medianoche para discutir proyecciones económicas». Otro largo silencio siguió, interrumpido solo por el sonido de la lluvia en ambas ciudades. «Firmé el contrato de la casa en El Sardinero. Hoy», finalmente reveló. «Aquella que mencioné con el patio grande. Los muebles serán entregados la próxima semana. Guillermo y yo nos mudaremos definitivamente a finales de mes». ¿Tan rápido? Lucas no pudo esconder la sorpresa. Sabía que ella estaba considerando la mudanza, pero la velocidad con la que todo estaba sucediendo lo tomó desprevenido. «Cuando decido algo, no veo razón para esperar», respondió ella, y él podía imaginar la pequeña sonrisa que probablemente curvaba sus labios ahora, aquella que aparecía siempre que ella hablaba sobre decisiones de negocios, confiada y determinada. «Guillermo debe estar emocionado. Aún no se lo he dicho. Quiero darle una sorpresa». Hizo otra pausa, más larga y cargada esta vez. «Lucas, la verdad es que no estoy llamando solo para compartir noticias profesionales». El corazón de Lucas se aceleró involuntariamente. «Te escucho». «Tengo 40 años», comenzó ella, su voz suavizándose. «Pasé los últimos 15 construyendo una empresa desde cero, enfrentando un sector dominado por hombres, probando mi valía repetidamente. Pasé los últimos 8 criando a un hijo extraordinario prácticamente sola. Nunca tuve tiempo para la vulnerabilidad». Lucas permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Pero desde aquel vuelo, desde que Sofía corrió por el pasillo del avión, Beatriz respiró hondo. «Lucas, estoy enamorada de ti». Las palabras flotaron entre Madrid y Santander, llevadas por ondas invisibles a través de la tormenta. Lucas cerró los ojos, sintiendo el impacto de ellas como algo físico. «Sé que es una locura», continuó ella rápidamente. «Nos conocemos hace solo 3 meses. Hay una dinámica de poder complicada entre nosotros. Soy considerablemente más rica. Prácticamente estoy invadiendo tu ciudad a causa de mis sentimientos.
Probablemente te estoy asustando ahora, y entenderé completamente si quieres retroceder. Beatriz. Lucas finalmente interrumpió el flujo ansioso de palabras. Respira. Escuchó la exhalación temblorosa del otro lado de la línea. También estoy enamorado de ti, dijo él simplemente, las palabras saliendo como si tuvieran vida propia. He estado luchando contra esto desde aquel día en San Vicente de la Barquera, cuando ayudaste a Sofía a doblar servilletas en forma de barquitos. ¿Qué? La sorpresa era evidente en su voz. ¿Por qué nunca dijiste nada? Lucas se apoyó en la barandilla del balcón, observando las gotas de lluvia escurrirse por el cristal de la puerta. Porque alguien como tú nunca se interesaría por alguien como yo en circunstancias normales, porque tengo miedo de que sea solo la situación. Dos personas solitarias cuyos hijos se conectaron de forma extraordinaria, porque tengo miedo de no ser suficiente para tu mundo. ¿Mi mundo? La voz de Beatriz adquirió un tono casi indignado. Lucas, ¿no entiendes? Tú eres la primera persona en años que me ve de verdad. No la CEO, no la millonaria, no la mujer de éxito que aparece en la portada de Forbes. Tú ves a la madre imperfecta que no consigue comunicarse adecuadamente con su propio hijo, a la mujer que extraña a su madre todos los días, a la persona real detrás de los títulos. Lucas sintió un nudo en la garganta. Y tú eres la primera persona desde Marina que me hace sentir que puedo ser más que solo el padre de Sofía, que me hace querer intentarlo de nuevo, incluso con todo el miedo. Un trueno particularmente fuerte retumbó en Madrid, haciendo que Beatriz se sobresaltara. Del otro lado de la línea, Lucas escuchó el ruido. Creo que el universo está comentando nuestra conversación, bromeó él, intentando aliviar la intensidad del momento. Beatriz rió, un sonido genuino y aliviado que hizo que el corazón de Lucas se expandiera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, aparentemente ya has comprado una casa y estás transfiriendo parte de tu empresa a mi ciudad. Así que creo que la pelota está en mi tejado, respondió él con un leve tono de provocación. No fue exactamente así como lo planeé, admitió ella. Normalmente soy más estratégica. Si te sirve de consuelo, creo que ninguno de nosotros estaba planeando esto cuando Sofía decidió saltar de su asiento en aquel vuelo. Hubo un momento de silencio contemplativo, no más tenso, sino cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. ¿Qué les vamos a decir a los niños?, preguntó Lucas finalmente. La verdad, sugirió Beatriz, que sus padres están intentando averiguar si pueden construir algo juntos, así como ellas construyeron su amistad. ¿Crees que lo entenderán? Beatriz rió suavemente. Lucas, estoy casi segura de que ellas están planeando nuestra vida conjunta desde aquel primer almuerzo en San Vicente. En los días que siguieron, algo cambió sutilmente en la dinámica entre ellos. Las videollamadas nocturnas, antes centradas principalmente en los niños, ahora se extendían mucho después de que Sofía y Guillermo se fueran a dormir. Conversaciones que comenzaban con actualizaciones sobre el día rápidamente, evolucionaban hacia discusiones profundas sobre sueños antiguos, miedos silenciosos, esperanzas casi olvidadas. Lucas descubrió que, detrás de la fachada de ejecutiva implacable, Beatriz escondía una pasión por la literatura rusa y coleccionaba primeras ediciones de Dostoyevsky. Ella, por su parte, quedó encantada al descubrir que el terapeuta ocupacional tocaba la guitarra y había compuesto canciones de cuna para Sofía cuando era bebé. 2 semanas después de la llamada nocturna, Beatriz y Guillermo llegaron a Santander para lo que el niño creía que era otra de sus visitas regulares. Pero esta vez, en lugar de dirigirse al hotel de siempre, el chófer se dirigió a El Sardinero. «¿A dónde vamos, mamá?», señaló Guillermo, curioso al notar el camino diferente. «Es una sorpresa», respondió Beatriz, tanto con señales como verbalmente, su dominio de LS visiblemente más fluido después de meses de práctica intensiva. Cuando el coche se detuvo frente a una elegante casa contemporánea de 2 plantas, con amplios ventanales y un jardín exuberantemente ajardinado, Guillermo miró a su madre con confusión.
Quiero enseñarte una casa, explicó ella, conduciéndolo por el camino de piedras hasta la entrada principal. Una casa muy especial. El interior era espacioso y luminoso, con muebles modernos estratégicamente posicionados para crear ambientes acogedores sin sacrificar la amplitud. Guillermo recorrió las habitaciones con creciente emoción, especialmente cuando descubrió el dormitorio en la planta superior que tenía un balcón con vistas al mar y junto a él un pequeño observatorio con una cúpula de cristal donde ya estaba instalado un telescopio profesional. «¿De quién es esta casa, mamá?», señaló él, con los ojos muy abiertos de admiración. Beatriz se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de su hijo, sus manos formando señales precisas y cariñosas. «Nuestra, si quieres. Podemos vivir aquí, en Santander, cerca de Sofía y del tío Lucas. Podríamos empezar una vida nueva aquí. ¿Qué te parece?». La reacción de Guillermo fue instantánea e inequívoca. Prácticamente saltó a los brazos de su madre, abrazándola con tanta fuerza que ambos casi cayeron. Cuando finalmente se separó, sus manos se movían tan rápidamente en señales de emoción que Beatriz apenas podía seguirle el ritmo. «Sí, sí, ¿podemos mudarnos mañana? ¿Puedo enseñársela a Sofía hoy? ¿Puede venir a jugar aquí? ¿Podemos tener un perro ahora que tenemos patio?». Beatriz rió, su corazón desbordante de alegría al ver la felicidad genuina de su hijo. «Una cosa a la vez. Primero vamos a buscar a Sofía y al tío Lucas para un almuerzo especial aquí. Tengo algo importante que contarles a todos ustedes». 2 horas después, Lucas y Sofía llegaron a la nueva casa, traídos por el mismo chófer que había ido a buscarlos. Guillermo esperaba ansiosamente en la puerta, prácticamente vibrando de emoción. Tan pronto como vio a Sofía, corrió hacia ella y comenzó a tirar de su mano, decidido a mostrar cada centímetro de la nueva propiedad. Lucas se quedó atrás con Beatriz, ambos observando a los niños desaparecer dentro de Mínomese, la casa en medio de una explosión de señales y risas. «Es una casa increíble», comentó él, intentando disimular la ligera incomodidad que sentía ante la ostentación obvia de riqueza. No era envidia, sino una conciencia aguda de la disparidad entre sus mundos. Beatriz pareció leer sus pensamientos. «Es solo una casa, Lucas. Grande, sí, porque quiero espacio para que Guillermo crezca, para tener un laboratorio adecuado para los proyectos científicos que él empieza a demostrar interés, para recibir amigos que espero que haga en la nueva escuela». Ella le tocó ligeramente el brazo. «Pero es lo que sucede dentro, de ella lo que importa. Y lo que más quiero es que sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos y a gusto, especialmente tú y Sofía». Lucas asintió, permitiéndose relajarse. Guillermo parece extasiado. «Completamente. Creo que nunca lo había visto tan feliz como en el momento en que entendió que viviríamos aquí permanentemente». Ella dudó, mordiéndose ligeramente el labio inferior, un gesto raro de nerviosismo que Lucas había notado aparecer solo en momentos de genuina vulnerabilidad. «En realidad, hay algo que quiero discutir contigo antes de hablar con los niños». «Parece serio», comentó Lucas, mientras la seguía hasta una espaciosa terraza trasera que ofrecía una vista panorámica de la playa de El Sardinero. «Es sobre nosotros», comenzó Beatriz, su postura profesional momentáneamente reemplazada por algo más dubitativo. «Lucas, soy una persona directa. Siempre lo he sido. En el mundo de los negocios eso se considera una virtud. En las relaciones personales, no siempre». Respiró hondo. «Estoy cambiando mi vida y la vida de mi hijo por ti. Y por Sofía, claro, pero principalmente por ti. Esto me coloca en una posición vulnerable que no estoy acostumbrada a ocupar». Lucas la observó atentamente, percibiendo cuánto esa admisión le costaba, a una mujer habituada a parecer siempre en control. «¿Qué me estás preguntando exactamente, Beatriz?». «Estoy preguntando si hay un futuro real para nosotros. No solo encuentros ocasionales mientras los niños juegan, no solo conversaciones nocturnas por teléfono. Un verdadero compromiso con todas las complicaciones que esto implica». Lucas dio un paso adelante,
reduciendo la distancia entre ellos. ¿Me estás pidiendo que sea tu novio, Beatriz Cavalcanti? Una sonrisa renuente apareció en sus labios. Creo que sí, de una manera bastante torpe. Lucas tomó sus manos entre las suyas. ¿Sabes lo que Sofía me preguntó anoche, antes de dormir? Beatriz inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué preguntó? Ella quiso saber cuándo tú y Guillermo vendrían a vivir con nosotros, porque, según ella, ya es hora de que seamos una verdadera familia. Lucas sonrió al recordarlo. Aparentemente, Sofía y Guillermo han estado discutiendo esto durante semanas en sus videollamadas privadas. Tienen un plan detallado sobre cómo reorganizar nuestro apartamento para acomodarlos a ustedes dos. Beatriz no pudo contener una risa. ¿Así que están planeando nuestras vidas? Completamente. Sofía incluso sugirió que yo podría pedir matrimonio a la tía Bea durante el próximo festival de astronomía en la UA. Algo sobre ser romántico, declarar amor bajo las estrellas. El rostro de Beatriz enrojeció intensamente. Algo raro para la ejecutiva normalmente serena. Bueno, los niños tienen una imaginación fértil. Lucas dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre ellos. La cuestión es, Beatriz, no puedo decir que la idea nunca se me haya pasado por la cabeza. El aire entre ellos parecía electrizado. Años de soledad, de responsabilidades cargadas sin ayuda, de noches pasadas cuestionando si algún día encontrarían a alguien que entendiera sus vidas complejas, todo parecía converger en este momento, en este balcón, con el sonido de las olas de Javea de fondo y las risas de los niños resonando desde algún lugar dentro de la casa. «Somos adultos responsables», dijo Beatriz finalmente, su voz más suave de lo que Lucas jamás había oído. «Conocemos los riesgos. Sabemos que pueden surgir complicaciones cuando las familias se mezclan, especialmente cuando hay niños involucrados. Pero también sabemos lo que perdimos, lo que enfrentamos solos, y lo que deseamos para el futuro», completó Lucas, llevándole una mano al rostro en una caricia suave. El beso que siguió fue tierno, exploratorio, cargado de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos sonrieron con una mezcla de alivio y expectativa. «Vamos con calma», sugirió Lucas. «Un paso a la vez. Los niños son prioridad». «Estoy completamente de acuerdo», respondió Beatriz, ajustándose inconscientemente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Hablando de eso, deberíamos verificar qué están tramando. Está demasiado silencioso ahí dentro». Encontraron a Sofía y Guillermo en el observatorio improvisado, ambos tumbados en el suelo, dibujando lo que parecía ser un elaborado mapa estelar. Al ver a los adultos de la mano en la entrada, intercambiaron una mirada cómplice antes de que Sofía pronunciara en voz alta lo que sus manos ya le habían señalado a Guillermo. Por fin. Los meses que siguieron trajeron cambios significativos para ambas familias. Beatriz y Guillermo se establecieron definitivamente en Javea, mientras el Centro de Investigación y Desarrollo de la SER tomaba forma en un moderno complejo cercano a la UA, generando expectación en la comunidad científica local y creando cientos de empleos. Guillermo fue matriculado en el Instituto Luz del Saber, una escuela bilingüe para sordos y oyentes que utilizaba la LSE como segunda lengua oficial en todas las actividades. Para su sorpresa y alegría, descubrió que no era el único apasionado por la astronomía. Había un club de ciencias donde otros estudiantes compartían su fascinación por el cosmos. Lucas y Sofía permanecieron en su apartamento en San Juan, manteniendo sus rutinas mientras entrelazaban gradualmente sus vidas con las de Beatriz y Guillermo. Los fines de semana se reunían todos en la casa de Javea para barbacoas en el balcón, sesiones de observación de estrellas en el pequeño observatorio o simplemente para disfrutar de la compañía mutua. La relación entre Lucas y Beatriz floreció a su propio ritmo, construida sobre bases de respeto mutuo y admiración genuina. Él la acompañaba ocasionalmente en eventos corporativos, sorprendiéndose al descubrir que tenía mucho que aportar en discusiones sobre accesibilidad y responsabilidad social. Ella, a su vez,
encontraba tiempo en su siempre ocupada agenda para participar en las ferias de ciencias de la escuela de Sofía e incluso ayudar como voluntaria en eventos benéficos organizados por el hospital donde Lucas trabajaba. La cuestión financiera, que inicialmente parecía un abismo infranqueable entre ellos, fue abordada con sorprendente franqueza durante una cena a la luz de las velas 6 meses después del inicio oficial de la relación. «Necesitamos hablar de dinero», declaró Beatriz directamente, mientras degustaban un risotto de marisco que Lucas había preparado. Él asintió, ya esperando esa conversación desde hacía tiempo. «Te escucho». «Mi fortuna personal es considerable», comenzó ella, manteniendo el tono pragmático que utilizaba para discusiones importantes. «La empresa vale miles de millones. Mis inversiones personales están diversificadas y son exitosas. Nunca tendré que preocuparme por el dinero, y Guillermo está financieramente seguro para varias generaciones». Lucas tomó un sorbo de vino, dejándola continuar. «Pero entiendo completamente tu necesidad de independencia. Respeto eso, lo admiro, así que propongo lo siguiente. Nuestras finanzas permanecen separadas. Tú sigues pagando tus cuentas, yo las mías. Para actividades conjuntas, encontramos compromisos razonables». «Parece justo», acordó Lucas, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. «Pero», continuó Beatriz, «también quiero ser clara sobre algo. Nunca limitaré lo que puedo ofrecer a Sofía por algún concepto abstracto de igualdad financiera. Si surge una oportunidad educativa, un viaje importante, un tratamiento médico, cualquier cosa que pueda beneficiarla y que esté dentro de mis posibilidades, me gustaría poder contribuir sin que esto sea visto como caridad o intromisión». Lucas reflexionó por un momento, apreciando su honestidad. «Parece razonable, siempre y cuando podamos discutir caso por caso. No quiero que Sofía crezca con expectativas irrealistas o un sentido distorsionado de privilegio». «Absolutamente», acordó Beatriz. «Es exactamente la misma preocupación que tengo con Guillermo. Quiero que él valore a las personas por lo que son, no por lo que poseen». «¿Entonces tenemos un acuerdo?», preguntó Lucas, extendiendo la mano sobre la mesa. Beatriz entrelazó sus dedos con los de él. «Tenemos un acuerdo. Socios iguales, independientemente de los ceros en nuestras cuentas bancarias». En una tarde soleada de sábado, casi un año después del encuentro en el avión, las dos familias caminaban por la orilla de Javea. Guillermo y Sofía corrían delante, persiguiendo las olas que lamían suavemente la arena dorada. Lucas y Beatriz los seguían unos metros atrás de la mano, observando a los niños con idénticas sonrisas de orgullo y admiración. «¿Ya pensaste cómo sería nuestra vida si Sofía no hubiera desobedecido las reglas del vuelo aquel día?», preguntó Beatriz apoyando la cabeza en el hombro de Lucas mientras caminaban. «Constantemente», admitió él. «Es aterrador pensar cómo pequeñas decisiones pueden cambiar completamente el curso de nuestras vidas». Delante, Sofía había encontrado una concha particularmente bonita y se la mostraba con entusiasmo a Guillermo, sus manos moviéndose en señales fluidas que ahora eran tan naturales para los cuatro como respirar. «Tengo algo que mostrarte», dijo Lucas, deteniéndose de repente. Sacó del bolsillo un pequeño objeto brillante que Beatriz inicialmente confundió con una concha. «¿Qué es esto?», preguntó ella, extendiendo la mano. Lucas depositó en su palma un delicado anillo de plata con una pequeña piedra azul incrustada. No un diamante ostentoso, sino un zafiro de tono profundo que recordaba el cielo nocturno. «Es un meteorito», explicó él, con nerviosismo evidente en su voz generalmente tranquila. «Bueno, técnicamente es un zafiro con inclusiones de fragmentos de meteorito. El geólogo del Departamento de Geociencias de la UA me ayudó a encontrarlo. Aparentemente es extremadamente raro. Partículas que viajaron por el espacio durante millones de años antes de encontrar su camino hasta la Tierra». Beatriz miraba fijamente el anillo, las palabras momentáneamente fallándole. «Me pareció apropiado», continuó Lucas cobrando valor.
algo que recorrió distancias inmensas para llegar hasta aquí, como nosotros. Lucas, comenzó Beatriz, su voz temblorosa de emoción contenida. No estoy pidiendo una respuesta ahora, se apresuró él. Sé que hemos hablado de esto, pero también sé que tu vida es complicada, que hay consideraciones corporativas, cuestiones patrimoniales. Beatriz puso un dedo sobre los labios de él, silenciándolo suavemente. Sí, sí. Lucas parpadeó, confuso. ¿Sí a qué exactamente? Sí a todo, respondió ella, las lágrimas de felicidad comenzando a formarse en sus ojos. Sí al anillo, sí a nosotros, sí a una familia, sí a construir algo extraordinario juntos. A pocos metros de distancia, Guillermo le dio un codazo a Sofía y señaló a los adultos. Ambos sonrieron al ver el abrazo emocionado que siguió, intercambiando un silencioso choque de manos de misión cumplida. 6 meses después, el Jardín Botánico de Alicante estaba decorado con luces delicadas que parecían estrellas terrestres entre el exuberante follaje. Un camino de pétalos blancos conducía a un pequeño cenador cubierto de enredaderas floridas, donde un grupo selecto de personas esperaba el inicio de la ceremonia. No era un matrimonio tradicional en muchos aspectos. En lugar de una marcha nupcial convencional, un cuarteto de cuerdas ejecutaba suavemente Clair de Lune de Debussy, la música que sonó en la primera cena oficial de Lucas y Beatriz como pareja. Guillermo, elegante en su traje azul marino, conducía a su madre por el camino de pétalos. Beatriz había optado por un vestido sencillo de seda en tono marfil que fluía alrededor de su cuerpo con elegancia desenfadada. Su cabello, normalmente recogido en moños severos para reuniones corporativas, caía en suaves ondas enmarcadas por pequeñas flores blancas. En el cenador, Lucas esperaba con Sofía a su lado, la niña radiante en su vestido azul celeste que combinaba con la corbata de su padre. Cuando Beatriz y Guillermo se acercaron, la música disminuyó suavemente, dando paso a un momento de silencio reverente. La oficiante, una amiga cercana de Marina que había sido fundamental en la introducción de la LSE en la vida de la familia, comenzó la ceremonia simultáneamente, en español hablado y en signos, asegurando que cada palabra fuera accesible para todos los presentes. Después de los votos tradicionales, llegó el momento que todos esperaban con especial anticipación. Guillermo y Sofía dieron un paso adelante, posicionándose entre los novios. Antes de que Lucas y Beatriz sean declarados oficialmente casados, anunció la oficiante, Guillermo y Sofía quisieran hacer sus propios votos de hermandad. Los niños se giraron el uno hacia el otro, con las manos levantadas entre ellos. Con movimientos sincronizados que habían practicado durante semanas, comenzaron a signar. Prometo ser siempre tu hermano, tu hermana. Señalaron simultáneamente sus expresiones solemnes. Prometo proteger tus secretos, defender tus elecciones y nunca dejar que te sientas solo. Prometo recordar que la familia no es solo quien nace con nosotros, sino a quien elegimos amar. Prometo mirar las mismas estrellas que tú cuando estemos lejos y recordar que compartimos el mismo cielo. Prometo ser tu amigo hoy, mañana y siempre. No había un ojo seco en el senador cuando terminaron con el signo especial que habían creado aquel primer día en el avión. El movimiento que combinaba S y G en un único gesto fluido. La celebración que siguió fue íntima y alegre, reflejando la personalidad de los novios. En un rincón del jardín, una pantalla mostraba un video en bucle, la grabación hecha por un pasajero del momento en que Sofía corrió por el pasillo del avión para ayudar a Guillermo. Beatriz había rastreado el video a través de las redes sociales, decidida a preservar el instante que había cambiado sus vidas para siempre. Entre los presentes destacaba una mesa especial, donde 2 fotografías enmarcadas ocupaban un lugar de honor. Doña Concepción, con su sonrisa serena, y Marina, de ojos brillantes y manos congeladas en medio de un signo, el signo para familia. 3 años después del matrimonio, la casa en Javea tuvo un nuevo habitante. Pedro Martins Cavalcanti nació en una madrugada de septiembre, trayendo consigo una nueva dimensión de alegría para la ya unida familia.
Desde sus primeros días, el bebé estuvo inmerso en un ambiente bilingüe único. Sus oídos captaban el español hablado por sus padres, sus ojos seguían fascinados los signos que todos a su alrededor utilizaban naturalmente. Para sorpresa y deleite de todos, los primeros balbuceos de Pedro incluían tanto sonidos como movimientos de manos, un intento temprano de comunicación en ambas lenguas que crecía a su alrededor. Antes incluso de cumplir su primer aniversario, ya conseguía asignar mamá, papá, Sofía y Guy. Este último siempre acompañado por una sonrisa especialmente radiante, reservada para el hermano mayor que lo adoraba incondicionalmente. Guillermo, ahora con 14 años, había asumido el papel de hermano mayor con sorprendente seriedad. Sus manos pacientes guiaban las pequeñas manos de Pedro en signos simples, su rostro expresivo exagerando las reacciones para hacer reír al bebé. Sofía, con 11 años, se había convertido en una contadora de historias bilingüe, creando cuentos fantásticos que mezclaban palabras y signos de forma tan integrada que era imposible determinar cuál era su primera lengua. En una noche tranquila, mientras Pedro finalmente se dormía después de una sesión particularmente animada de historias, Beatriz encontró a Lucas en el balcón, contemplando las estrellas visibles sobre el mar de Javea. «¿En qué piensas?», preguntó ella, deslizándose a su lado en la espaciosa mecedora. «En lo afortunados que somos», respondió él, pasándole el brazo por los hombros, «en cómo todo podría haber sido diferente si Sofía no hubiera decidido ignorar las reglas de seguridad del vuelo aquel día». Beatriz sonrió recostándose contra él. «¿Crees que fue coincidencia? A veces pienso que mi madre y Marina estaban allí de alguna manera, guiándolo todo». «¿Quién sabe?», Lucas le besó la coronilla. «El universo funciona de maneras misteriosas». Desde la habitación de los niños llegaba el suave brillo del proyector de estrellas. Ahora, un aparato mucho más sofisticado que cubría todo el techo con una representación precisa de la Vía Láctea. Bajo aquel cielo artificial, 3 hermanos que el destino había unido soñaban sus sueños particulares, conectados por lazos más fuertes que la sangre. En la pared del pasillo, una serie de fotografías contaba la historia de su viaje. Sofía y Guillermo en el avión, el primer almuerzo en Santa Pola, la mudanza a Javea, el VIP, matrimonio en el jardín botánico, el nacimiento de Pedro. Y en el centro más grande que las demás, una foto reciente de los 5 en la playa, con el atardecer tiñendo el cielo de tonos dorados mientras sonreían a la cámara. No una familia perfecta, pero perfectamente imperfecta en su autenticidad. La Fundación Concepción Marina, establecida por Beatriz y Lucas en el segundo año de matrimonio, había crecido exponencialmente, ofreciendo apoyo educativo y tecnológico para niños sordos en toda España. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en la Comunidad Valenciana, ahora mantenía programas en 15 comunidades autónomas, con planes de expansión para toda América Latina. Guillermo, inspirado por la experiencia personal, había desarrollado como proyecto de ciencias una aplicación que facilitaba la comunicación entre sordos y oyentes en situaciones de emergencia, una idea que llamó la atención de la incubadora de startups, de la propia SER, y ahora estaba en fase de implementación en hospitales y aeropuertos. Sofía, combinando la sensibilidad heredada de su madre con la pasión por la inclusión, se había convertido en una joven activista, utilizando sus habilidades bilingües para crear puentes entre mundos que muchos consideraban separados. Su canal de YouTube, donde contaba historias simultáneamente, en español y LC, acumulaba miles de seguidores. «¿Sabes lo que más me impresiona?», comentó Beatriz, interrumpiendo el cómodo silencio que se había establecido entre ellos. «¿Cómo un único momento de valentía puede desencadenar tantas transformaciones?». Sofía no solo salvó a Guillermo de aquel ataque de pánico, ella inició una reacción en cadena que transformó todas nuestras vidas. Lucas asintió, sus ojos capturando el brillo de la luna que se reflejaba en el océano a la distancia. «Es lo que siempre digo a los padres de los niños que atiendo en el hospital. A veces, el mayor acto de amor es simplemente estar presente,
verdaderamente presente para alguien que está sufriendo. Desde dentro de la casa, el monitor del bebé transmitió un pequeño suspiro satisfecho de Pedro acomodándose en su sueño. Beatriz sonrió al escuchar a su hijo menor, un milagro que ella nunca había imaginado posible cuando se veía como una madre soltera luchando por conectar con su hijo sordo. «Creo que deberíamos ver el video», sugirió ella, refiriéndose a la grabación del encuentro en el avión que ocasionalmente revisitaban como una tradición familiar. «¿Para recordarnos de dónde venimos?», preguntó Lucas, ya levantándose para buscar la tableta. «Para recordarnos que los milagros ocurren en los momentos más inesperados», respondió Beatriz, «y que a veces todo lo que necesitamos es alguien que hable nuestro lenguaje, incluso cuando ese lenguaje no usa palabras».